si quieren dejar la cámara prendida, yo les agradezco para ver a alguien con quien esté hablando, pero si no, no hay problema. Bueno, entonces desde hace unos años me interesa posibles conexiones de esos sistemas de altas energías con sistemas de materia condensada. Y es acerca de estas posibles conexiones que les quiero platicar. Perdón. ¿Quieres que la quite? ¿La cámara? No, la grabación. Sí. No hay problema. No, Okay. no, el problema dice ella, bueno, no es problema, dice que quiere ver la mayor cantidad de gente. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Sí. No, Tienes toda no quieren prender todo bien, pero prefiero hablar si hay algunas cámaras prendidas para ver. Ok. Ya entendí. Tienes toda la razón. Yo siempre también quiero eso, porque si no siente uno que le está hablando a una licuadora. Sí. Pero bueno, si alguien no se siente aquí cómodo, no hay soy. problema. Con todo gusto. Claro. Sí. Bueno, entonces es acerca de esas conexiones entre sistemas de partículas elementales, en ese contexto de física de altas energías, con sistemas de materia condensada que les quiero platicar, ¿no? Entonces es un tema que es como interdisciplinario y por lo tanto les voy a hablar un poco primero del sistema en partículas con el cual trabajo desde hace muchos años, que es también lo que trabaja Luis, y de ahí hago la conexión y en la segunda parte describo los sistemas de materia condensada en los cuales estoy interesada. Como les dije, esos sistemas en laboratorio que podemos estudiar las características que nos interesa de la cromodinámica cuántica es el plasma de quarks y gluones. Entonces les voy a dar una introducción así muy general del plasma de quarks y gluones. Y luego voy a hablar de un efecto particular que se propuso para ese plasma, el efecto quiral magnético, que este efecto quiral magnético es lo que va a ser mi puente entre altas energías y materia condensada. Es un efecto que lo propusieron, que tendría consecuencias muy interesantes y muy importantes, pero que no se ha logrado observar experimentalmente. Sin embargo, un efecto totalmente análogo a ese sí se ha logrado observar en materia condensada. También recibe el nombre, con algunas diferencias, pero el mismo nombre de efecto quiral magnético en materia condensada. Eso se ha observado en más de un material y solo es posible gracias a la descubierta relativamente reciente de esos materiales de Dirac y Bayo, que voy a platicar también lo que son y por qué me permiten hacer esas conexiones. Bueno, entonces, ¿dónde entramos nosotros? Yo y mis colaboradores. Ese efecto se ha logrado observar en una clase de materiales. Nosotros nos preguntamos, ¿es posible observarlo en otra clase de materiales? Y aunque se pueda tener la impresión que eso es una generalización trivial, no lo es, no es simplemente agregar un par más de materiales a la lista de materiales posibles, sino que lo que proponemos es algo análogo, pero no igual, y que nos trae ventajas que el efecto quiral magnético en materiales que ya fue observado no tiene. Entonces resuelve algunos problemas que estos materiales donde se han observado tienen, ¿no? Entonces les voy a platicar de dos procedimientos que es un grupo teórico. Entonces les voy a platicar del modelo teórico que utilizamos para esa caracterización de esos materiales. De dos procedimientos, yo como entiendo que es un seminario general para público más general, no entré mucho en detalle de los cálculos, pero si alguien tiene interés en saber más detalles, por favor al final o durante la plática, siéntanse cómodos para preguntar. Y bueno, y hacer algunos comentarios finales.
Bueno, entonces muy en resumen, ¿por qué estudiar ese sistema de altas energías que es el plasma de quarks y gluones, donde todo empieza, ¿no? Se cree que instantes después del Big Bang, el universo estaba en un estado de la materia donde quarks y gluones estaban desconfinados. ¿Qué son quarks? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, ¿qué son quarks y gluones? Son las partículas elementales que componen el protón y el neutrón y también otras partículas menos comunes, como ¿no? mesones como el pión, el kaón. Pero esos quarks están siempre, o sea, en la naturaleza siempre los observamos en estados ligados, adentro de protones y neutrones o de los piones o de otras partículas. Nunca vemos un quark paseando solo por ahí, ¿no? Pero se cree que en ese universo temprano, después del Big Bang, pocos instantes después del Big Bang, estos quarks estaban en un estado desconfinado, o sea, estaban entre comillas libres. ¿Por qué entre comillas? Porque interactúan, una partícula está interactuando con todas las demás, pero no está formando estados ligados, ¿no? Y esa interacción entre quarks se da a través del intercambio de los gluones. Entonces, en esos sistemas, los gluones hacen el papel del fotón, en el caso de la electrodinámica, que ya conocemos. Es la partícula que promueve la interacción entre estos quarks. ¿Qué sucede después? Una transición que llamamos confinamiento. Entonces, de ese estado inicial, donde el universo es una especie de sopa de quarks y gluones, se pasa a un estado donde se combinan esas partículas, formando ahí sí partículas más complejas como el protón, y esa transición es conocida como confinamiento. ¿Cómo no podemos observar el Big Bang? Es un evento que no es observable. Lo que hacemos es simular esos sistemas en laboratorio. Entonces, ¿cómo? En grandes aceleradores de partículas, en grandes colisionadores de iones pesados. Voy a hablar de los iones pesados en el siguiente slide, pero déjenme nomás contar un panorama de dónde actualmente se hacen ese tipo de colisión, porque hay colisionadores y hay muchos tipos de colisión, ¿no? Muchos hacen protón-protón o electrón-protón, y nosotros para estudiar ese sistema necesitamos colisionar iones pesados. Actualmente tenemos este puntito rojo, el RIC en Estados Unidos y el famoso LHC en Suiza, que se dedica a iones pesados. El RIC es totalmente dedicado a iones pesados, solo trabaja con iones, y el LHC también hace protón-protón, pero cuando está en operación, alrededor de un mes al año, en los años de operación, hace también iones pesados. Y tenemos la perspectiva de dos otros colisionadores que en los siguientes años esperamos que estén en operación. Uno de ellos es el NICA, en el laboratorio JIR en Rusia, que México está trabajando en una colaboración. Si quieren más información, seguramente Luis les puede dar. Y el FER en Alemania, que también es un experimento multipropósito, pero entre otras cosas también se va a dedicar a estudiar iones pesados. Entonces, ¿qué pasa? Iones pesados pues son átomos de masa atómica grande, como el oro o plomo, que sean estables, se sacan los electrones, se acelera a una velocidad que es muy cercana a la velocidad de la luz, y cuando ya están a esa velocidad relativista, ahí sí los ponen a colisionar. Como están muy rápido, entonces sufren contracción de Lorentz y se ven como si fueran dos tortillas, como esta primera imagen aquí en el panel de arriba. Colisionan a una energía altísima, y el choque, la energía de la colisión hace con que se generen muchas partículas.
esas partículas están a una temperatura altísima del orden de billones de Kelvin, y el sistema es muy, muy pequeñito. Entonces empieza a expandir, ese sistema se expande, en lo que se expande la temperatura baja, y en lo que la temperatura baja, esas partículas se recombinan en nuevos hadrones. Hadrones son estas partículas de estos estados ligados, y son esos estados ligados que llegan hasta el detector. Entonces, aunque en el detector nunca vemos un quark solito, tenemos que hacer una especie de reconstrucción de lo que pasó a través de esos estados finales para saber lo que pasó cuando los quarks estaban desconfinados. Y acumulamos ahí muchísimos años. RHIC está en operación desde el 2000, y antes había otro acelerador en el CERN que también hace ese tipo de colisión. Entonces vamos acumulando ya algunas décadas de resultados que nos tiene bastante convencidos de que sí, estos quarks en un estadio inicial están desconfinados. Entonces, solo para dar una idea, aquí son dos imágenes de una colisión protón-protón. Se produce, ese está un poco ya obsoleto, porque la energía del LHC ya está más alta de cuando yo extraí esta figura, pero el orden de magnitud es por ahí, ¿no? Entonces, comparando una colisión de protón-protón, uno hasta puede ver claramente el track de las partículas, el camino que las partículas siguen, mientras que en una colisión de oro-oro se produce muchísimas más partículas, órdenes de magnitud más, ¿no? Entonces, es un medio caliente y denso donde los procesos se desarrollan. Una característica muy interesante que yo he contribuido mucho en el estudio de este problema en específico, y también Luis, es que en determinadas colisiones, las que no son centrales, o sea que el haz de movimiento de los iones está un poco desplazado, no está exactamente alineado, se genera un campo magnético muy fuerte. Y ese campo es el campo más fuerte que conocemos en la naturaleza. Por muchos años se hizo solo cálculos teóricos del valor de este campo, pero ahora empiezan a salir resultados experimentales de observación de este campo magnético. Están de acuerdo con lo que habíamos calculado los teóricos, y resultados preliminares nos cuentan que está alrededor de 10 a 19 Gauss. Entonces es muchísimo más fuerte que todos los campos que conocíamos hasta entonces. El segundo más fuerte, o sea, el que era el más fuerte hasta esa observación, era el campo producido por magnetars, que son estrellas de neutrones que giran a una velocidad muy alta. Y este campo es del orden de 10 a 15 Gauss. Entonces estamos hablando de 4 órdenes de magnitud más fuerte que el campo magnético más fuerte que conocíamos, ¿no? Entonces es de esperar que vaya a tener muchos efectos interesantes en ese plasma de quarks y gluones. Bueno, ahora enfoco en un efecto, hay muchas cosas que pasan ahí que son interesantes de estudiar, pero les quiero platicar en particular del efecto quiral magnético. El efecto quiral magnético es una corriente eléctrica que se genera que creemos que se genera en ese plasma como resultado de un imbalance de quiralidad asociado a ese campo magnético fuerte. Entonces, no voy a entrar en detalle aquí en la teoría de anomalías responsable por este fenómeno, pero en esta expresión, aquí arriba, es una expresión muy sencilla, pero que condensa la información necesaria para entender este efecto. Entonces, les dije que quarks forman los protones, neutrones y los mesones, y que ellos interactúan a través de gluones.
Estos gluones pueden ser, tener algunos tipos diferentes de gluones y se puede clasificar de acuerdo con su topología. Entonces, y a esa topología se puede asociar una etiqueta. Si esa etiqueta es 0, significa que tienen una topología trivial. Si esa etiqueta es 1, 2, siempre son números enteros. Si es 1, 2, 3, pues tiene una topología no trivial. Esta Q aquí del lado derecho es esta etiqueta. Eso es número de sabores que te va a decir cuántos tipos de fermiones tenemos. Por lo general los quarks, hay 6 tipos de quarks, pero trabajamos con 2 muchas veces. Para lo que necesitamos aquí nos es suficiente trabajar con 2 porque son los más abundantes y los más ligeros, y para eso es importante que el quark sea ligero. Entonces aquí, pero eso no es muy importante. Lo importante es que esta NR y NL se refieren a número de partículas con quiralidad right y con quiralidad left. Entonces, quiralidad es un número cuántico que se puede asociar a la partícula de la misma manera que puedes asociar carga, que puedes asociar spin, que puedes asociar, bueno, carga no necesariamente cuántico, pero eso, o sea, puedes decir que tiene spin arriba o abajo, es al final una etiqueta que te describe una característica cuántica de la partícula. La quiralidad también es un número cuántico que se puede asociar a la partícula y se puede tener una idea más intuitiva de lo que representa la quiralidad para partículas sin masa. En nuestro caso es una masa muy pequeña, entonces para todos los efectos va a funcionar parecido con una desviación muy pequeñita. Entonces, para partículas sin masa, la quiralidad se puede asociar a helicidad. Entonces, quiralidad y helicidad son lo mismo. ¿Qué es helicidad? Proyección de spin en la dirección de momento. Entonces, algo mucho más intuitivo que este número cuántico, que para entenderlo hay que ver la teoría de grupos de las partículas, etc. Pero pensando en helicidad, ¿qué es? Si tengo el spin, si la proyección de spin está en la dirección de momento, tengo quiralidad, bueno, helicidad o quiralidad right, y si están en direcciones opuestas, tengo quiralidad left. ¿Okay? Entonces, lo que esa expresión al final me está diciendo es que sistemas donde los gluones tienen una topología no trivial y esta Q es distinta de 0, yo voy a tener una diferencia entre número de partículas con quiralidad derecha y número de partículas con quiralidad izquierda. Si es trivial, entonces es igual, ¿no? Aquí en esta imagen, entonces, representa un sistema que está en presencia de un campo magnético y que en principio yo tengo partículas, aquí la U y D se refieren a quarks up y down, nomás piensen en como partículas con carga eléctrica positiva o negativa, entonces tengo de todo y tengo left y right distribuidos aleatoriamente. Cuando esas partículas interactúan con gluones con una topología no trivial, se forza, sucede a través de una anomalía, para los que están familiarizados con la teoría cuántica de campos, aquí la anomalía quiral es responsable para que haya un flip de quiralidad. Entonces, si inicialmente teníamos un sistema con quiralidades right y left, después de interactuar con esos gluones topológicos, yo tengo solo right. Podría también ser solo left. Aquí es un ejemplo posible. ¿Okay? Entonces, depende del número cuántico, si es positivo, perdón, del topológico, si es positivo o negativo. Pero en el ejemplo que yo di aquí, me hace un flip de las izquierdas convirtiéndose en derechas. ¿Qué pasa si tengo puras partículas derechas? Significa que para todas mis partículas, spin momento está en la misma dirección. Si tengo un campo magnético que me está alineando spins, ¿no? Para partículas negativas y anti-alineando spins para partículas con carga eléctrica,
positiva, eso me genera una corriente eléctrica. El proceso por el cual se genera un flip en quiralidad por cuenta de esa interacción, pues ahí depende de la teoría de anomalías no abelianas y no voy a entrar en detalle. Pero si me creen ese paso, lo demás, ahí sí es bastante esquemático entender ese proceso, ¿no? Entonces se está generando una corriente eléctrica por cuenta de esa interacción. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? Por varias razones. Uno es que, bueno, es un efecto cuántico. La anomalía es cuando una simetría que existe a un nivel clásico, cuando cuantizas el sistema, esa simetría deja de suceder. Eso es lo que llamamos anomalía. Entonces es un fenómeno cuántico. Entonces, para empezar, es un fenómeno cuántico que se estaría manifestando a un nivel macroscópico. Entonces es una manera de ver fenómenos cuánticos. Siempre cuando sucede eso, suceden cosas interesantes, ¿no? La cromodinámica cuántica que describe esas partículas es una teoría súper complicada con un vacío súper intrincado y difícil de acceder por cuenta de que el acoplamiento es muy fuerte, no podemos hacer teoría de perturbación, entonces tanto teóricamente cuanto experimentalmente es complicado. Entonces es una manera de tener una medición, una observación en laboratorio que nos da información acerca del vacío de la cromodinámica cuántica. Además de eso, tiene implicaciones para la variogénesis, porque ese proceso implica en una violación de la simetría carga-paridad, que es una de las condiciones necesarias para que ocurra variogénesis. ¿Qué es la variogénesis? Es el rompimiento de la simetría materia-antimateria. Queremos entender por qué hay más materia que antimateria en el universo y eso es lo que nos permite pues existir. Entonces una de las condiciones es la violación de CP y ese proceso puede estar representando una fuente de violación de CP nueva que no había sido considerada, ¿no? Y además de eso, esas corrientes son no disipativas. Donde vemos también corrientes no disipativas en superconductores. Esta última característica va a ser importante para lo que voy a hablar enseguida. Ana, una pregunta rápido. Sí, claro. Sí, entonces en este número QW, ¿hay dependencia del campo magnético? Nada más así. No. Ok, no. entonces ahí esa no depende, ¿no? Del campo magnético. Esa no depende, no. Eso simplemente es el número de Chern de la configuración de tu campo de norma no abeliana. No sé si eres familiarizado con... Sí, un poco. Entonces en la figura el campo no... Depende solamente de la configuración del gluón. No depende de que apliques campo. El papel del campo aquí es alinear, porque aunque tenga solo right, como está aquí en el último, en la última figura, aunque tenga solo right, si no tienes algo que estás forzando que se alineen spins, pues vas a tener siempre spin en dirección de momento, pero distribuidos aleatoriamente en todas las direcciones. Claro. Entonces el papel del campo aquí es solo alinear spin. No tiene nada que ver con el flip de quiralidad. Sí, gracias. Bueno, se ha buscado observar ese efecto por muchos años. Aquí es una imagen de la última búsqueda. Fue un análisis que duró como 3 años que se hizo en RIC, un programa de colisiones de iones pesados en el 2018 y 19, 20 y parte de 21 hicieron el análisis y no encontraron la señal. Tampoco encuentran algo que digan no hay. Pero bueno, siguen analizando, ahora hay nuevas informaciones, pero no hay algo que diga, bueno, sí lo medimos, ¿no? Pero es tan importante que la búsqueda sigue. Por el otro lado, en el 2016 fue observado un efecto análogo en materiales.
en un material de Dirac, un semimetal de Dirac, que es el zirconio pentateluridio. ¿Y qué tiene que ver materiales con los quarks del plasma de quarks y gluones? Bueno, lo que sucede es que por lo general los fermiones y materiales, o sea, los electrones, ellos obedecen a la ecuación de Schrödinger. Mientras que los quarks y los electrones relativistas obedecen la ecuación de Dirac. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas diferencias, pero básicamente la relación de dispersión en Schrödinger es cuadrática, en Dirac es lineal. Esa es una de las características. Luego, también la estructura de quiralidad sale naturalmente en la ecuación de Dirac. Entonces, bueno, aquí va a importar más la relación de dispersión. Entonces, vamos a quedarnos con esa parte. Entonces, en un material uno no espera encontrar relación de dispersión lineal, espera encontrar relación de dispersión cuadrática. Sin embargo, hay materiales muy especiales que se han descubierto en la última década, un poco más, donde por cuenta de la interacción con la red, los portadores de carga desarrollan una relación de dispersión lineal. Entonces, aunque su velocidad de Fermi está muy abajo de la velocidad relativista de los sistemas que yo estaba hablando antes, inesperadamente presentan una relación de dispersión lineal. Y eso les da entonces obedece a una especie de ecuación de Dirac y eso le da características parecidas a estos electrones relativistas. Eso abrió una puerta para empezar a buscar en esos materiales fenómenos que son muy complicados de arquitectar en los sistemas de altas energías, que involucran aceleradores de partículas, análisis de datos súper complejas, ¿no? Entonces, el efecto quiral magnético es uno de esos ejemplos donde sí se pudo observar. Entonces, aquí tampoco tendría tiempo para hablar de la anomalía, pero hay una versión allá, se llama anomalía quiral. Quiral porque rompe la simetría de quiralidad. Allá el responsable por romper la simetría es el gluón topológico que yo les hablé. Aquí van a ser campos externos. Pero de la misma manera que allá había un flip en quiralidad, aquí también hay un flip de quiralidad. Solo que el agente que está generando ese flip es otro. El agente en este caso son campos eléctrico y magnético alineados. Entonces están en la misma dirección. Si uno, bueno, para los que trabajan con teoría cuántica de campos, la diferencia es que aquí es una anomalía quiral abeliana y allá es una anomalía quiral no abeliana, pero es básicamente lo mismo. Para los que no trabajan con teoría cuántica de campos, solo es suficiente saber que se genera un flip de quiralidad aquí como se generaba allá, solo que por un agente distinto. Y la corriente que se observa, eso aquí es una ley de Ohm, suena a que es muy trivial, ¿no? Ese J igual a una conductividad es un campo eléctrico, pero lo que no es trivial es que si efectivamente la anomalía quiral es la responsable por esa corriente, esta conductividad va a ser proporcional al campo magnético al cuadrado. Perdón, eso no es trivial. Y lo que encuentran es que sí es proporcional al campo magnético al cuadrado. Entonces, esas imágenes son de la primera medición. Después de esa han habido muchas otras. Yo creo que ahora tienen como 5 o 6 materiales donde se ha observado este fenómeno. ¿Y por qué ahora hay mucho interés? Hay gente buscando, grupos experimentales en Estados Unidos, en China, en la Alemania, buscando eso. Porque como les dije, es una corriente no disipativa, similar, bueno, a través de un proceso distinto se llega a un resultado
similar a lo de los superconductores. Entonces, la pregunta que se hacen los que están buscando eso experimentalmente es, ¿este proceso es capaz de sustituir superconductores en determinados aparatos? Y si lo es, podrían tener una buena performance a una temperatura un poco más alta que la necesaria para tener superconductores. Entonces hay como una carrera tecnológica atrás de eso, a ver si podemos tener otro medio de producir esas corrientes no disipativas. Bueno, ¿dónde entramos nosotros? Como yo les dije, pues son materiales de Dirac. Ahora hay unos 5 o 6 materiales donde se ha observado eso y todos son tridimensionales. La pregunta que nosotros nos hicimos ¿es posible observar eso en materiales bidimensionales? Y como dije, puede sonar trivial, bueno, solo quiero agregar 2 materiales más a mi lista, pero no, porque lo que proponemos es algo un poco distinto, es inspirado, análogo a lo que les mencioné antes, pero con algunas diferencias que son importantes, que yo les voy a mencionar ahora. Un minuto. Não. Depois você chama a mamãe. Ah, não. Pega biscoito. Perdão. Son las consecuencias de estar en casa. Tengo al hijo aquí en casa. Bueno, entonces, como les voy a platicar, que no es solo una extensión de agregar 2 materiales más a mi lista, sino hay características diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿podemos buscar en materiales bidimensionales? La respuesta más inmediata es no. ¿Y por qué no? Porque no hay anomalía quiral en materiales bidimensionales. Eso es algo que se sabe desde hace mucho y que no hay cómo, ¿no? Pero ¿qué proponen? Bueno, para explicar por qué no hay, ahí sí tendría que entrar más en detalle en el concepto de quiralidad y en el concepto de las anomalías. Yo creo que no es el caso, pero créeme que no hay, pero hay una anomalía prima, hermana, que es la anomalía de paridad. Entonces, lo que proponemos aquí es, podemos generar este imbalance en algo que sea análogo a quiralidad, pero no quiralidad, y que sea generado por la anomalía de paridad en lugar de ser generado por la anomalía quiral. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Si estamos buscando materiales bidimensionales, pues los que vamos a trabajar son estos de red hexagonal. Entonces, el representante más conocido de esta clase de materiales es el grafeno. Voy a hablar más adelante porque el grafeno mismo no es un candidato, pero otros materiales en red hexagonal sí lo son. Estos materiales son representados normalmente por 2 subredes. Entonces los puntitos, 2 subredes triangulares. Entonces los puntitos azules son una subred y los rojos otra subred. Si hacemos una aproximación que decimos amarre fuerte, lo que significa que un electrón que pertenece a una subred solo puede saltar a la subred vecina, o sea que no hay interacción con los puntos que están más lejos de su átomo de origen o su molécula de origen. Llegamos a, bueno, si hacemos esta aproximación de tight binding y vamos a la red recíproca, eso está en cualquier libro de grafeno, es el capítulo 1, se muestra que llegamos a una red recíproca de este tipo, de esta imagen que está en la figura abajo. Esta imagen me enseña una banda de conducción tocando una banda de valencia en 6 puntos.
Si expandimos alrededor de esos puntos, lo que llegamos es una relación de dispersión lineal. Entonces, ese tipo de red, por cuenta de la geometría de la red, en la aproximación de amarre fuerte, nos da lo que estábamos buscando, ¿no? El primer ingrediente necesario para lo que estábamos buscando, que es una relación de dispersión lineal, que me dice que ese tipo de material, entonces, tiene características parecidas a los materiales relativistas. Estas dos características me van a funcionar como grados de libertad. Entonces tengo un grado de libertad que es la subred de la cual el portador de carga viene, y otro grado de libertad va a hacer referencia al punto de Dirac. Entonces, punto de Dirac son esos puntos donde las bandas se tocan. Entonces tengo 6 puntos de Dirac, pero muchos son equivalentes en el sentido de que si aplico una transformación de la basis de la red recíproca, yo llevo uno al otro, pero hay 2 que son no equivalentes. Entonces de aquí saco otro grado de libertad, que es cuál punto de Dirac a cuál punto de Dirac mi partícula corresponde. Eso para los que trabajan con ese tipo de material es muy trivial, pero me imagino que no para todos. Bueno, aquí voy a hablar muy resumidamente. Si se hace una expansión alrededor de estos puntos de Dirac, me sale una determinada estructura matricial. Si además de eso yo combino los 2 puntos de Dirac en una misma estructura, escribo mi hamiltoniano como una única matriz que contiene los 2 puntos de Dirac, porque yo puedo escribir como una suma, pero si escribo eso en una forma matricial y tomo el límite continuo, entonces obtengo este lagrangiano. Para los que trabajan con teoría cuántica de campos y con física de partículas, pueden reconocer aquí el lagrangiano sería el sector fermiónico de la electrodinámica cuántica, pero en 2 dimensiones, o sea, falta una coordenada, pero ese es idéntico al lagrangiano que describe un electrón relativista. Y si hacemos el análisis del significado de cada cantidad aquí, podemos mostrar fácilmente que lo que es la quiralidad en los sistemas relativistas aquí va a corresponder al punto de Dirac. Entonces es una analogía. Ahora voy a trabajar con los puntos de Dirac, ya no con quiralidad. También reciben el nombre de pseudoquiralidad. No fui yo que lo inventé porque me parece muy poco original, pero ya existe, justo haciendo referencia a esta analogía con la quiralidad de los sistemas relativistas. Bueno, este es el lagrangiano de un sistema puro donde hay un átomo por sitio, todos los átomos son de la misma especie. Es el más sencillo que puede ser y corresponde, por ejemplo, al grafeno. Pero es posible agregar elementos a este lagrangiano o a este sistema físico. Entonces, interacciones, deformaciones, de stretching o de torsión, si pongo mi sistema sobre un sustrato, si hago un doping, o sea, si saco un átomo y reemplazo por otro, eso resulta, porque este lagrangiano no tiene masa, sería como una electrodinámica sin masa. Ese tipo de interacción me resulta en una masa en ese lagrangiano, ¿no? Aquí estoy poniendo elementos que van a ser interesantes para mí en lo que sigue. Entonces, una masa en el lagrangiano y puedo poner también un potencial químico, ¿no? Aquí entonces represento mis conos en el sistema puro que presenté. Estaban la banda de valencia y conducción, estaban tocándose en un punto. Cuando yo agrego alguna de estas interacciones de formaciones o algo, lo que me genera una masa, lo que sucede es que estos conos empiezan a tener un gap, se separan.
Como tengo dos pares de conos de Dirac, aquí represento, les voy a dar la etiqueta de left y right, solo para mantener mi analogía. Podría llamarlos 1, 2, blanco, negro, pero quiero left y right porque quiero hacer referencia a física de partículas elementales. Entonces le voy a decir left y right, y tengo entonces esos dos pares de conos que se abren. Esta línea roja representa mi potencial químico. Eso es fácil, bueno, relativamente fácil de controlar en laboratorio, haciendo doping, aplicando campo eléctrico externo, y eso hace con que mi nivel de Fermi pueda subir. Yo puedo escoger dónde en estas bandas está mis portadores de carga van a estar. Entonces, hasta ahora nomás les conté los elementos que son interesantes para mí. ¿Okay? Bueno. Y perdón, una pregunta. ¿Qué pasa con la relación de dispersión que era justo lineal en los puntos de contacto en el momento que se abre el gap? Sí, exactamente, empiezan a tener un desvío de la linealidad, como que se dan Por eso aquí, aunque me gustaría, pero no puedo representar con los conos perfectos, y sí le pongo una curva. Muchas gracias. Pero en los, o sea, entonces lo interesante es buscar este equilibrio. O sea, sí quiero que abra un gap, pero no muy grande, para que se mantenga aproximadamente, o bueno, lo más cercano posible a que sea lineal. La dispersión, de acuerdo. Gracias. Bueno, entonces hemos estado buscando eso desde hace unos años, intentamos procedimientos distintos, y después de muchos errores y también éxitos, lo que nos dimos cuenta es que hace mucha diferencia si consideramos esas redes como redes estrictamente bidimensionales, o si consideramos casi dimensionales con un espesor pequeño. ¿Dónde se refleja eso? En el lagrangiano, en mi lagrangiano, aquí, las matrices de Dirac que yo utilizo en 2 dimensiones espaciales o 3, cambia un poquito. Entonces, en términos algébricos, analíticos, esa es la diferencia que va a tener esos procedimientos. Por supuesto, aunque yo considere tridimensional con un espesor muy chiquito del tamaño de un átomo, yo no tengo dinámica de los fermiones en la coordenada Z, en la tercera coordenada espacial. Eso se mantiene si yo los considero bidimensional o tridimensional, no cambia. Lo que cambia efectivamente son las representaciones de esas matrices de Dirac que yo voy a utilizar. Bueno, entonces primero buscamos tratar como sistemas tridimensionales, excluyendo la posibilidad de dinámica en la dirección Z. Pusimos ese sistema a interactuar con un campo magnético externo, que aquí viene representado por este campo de norma. Eso es como un potencial vector que se estudia cuando se estudia electrodinámica, y agregamos una determinada combinaciones de masas. Bueno, masa aquí es un poco abuso de lenguaje, porque para hacer una masa tal cual sería un número puro, no habría estas matrices gamma, todos esos son matrices, ¿no? Si quieren podemos llamar interacción, pero como el efecto va a ser similar al de una masa, pues seguimos llamando masa, ¿no? ¿Por qué escogimos esta configuración muy específica y que puede sonar rara? Bueno, al principio queríamos mantener una determinada simetría quiral, que era interesante para nosotros, pero podemos ver que esta combinación específica, cuando escribimos en una base quiral, ¿qué significa una base quiral? La manera como está aquí, todo es las quiralidades, left y right están mezcladas, están como codificadas en esas matrices. ¿Okay? Cuando escribimos en una base espiral, es una manera de separar partículas derechas de partículas izquierdas y ver claramente lo que está pasando con cada uno de ese tipo de partículas.
sistemas. Entonces, cuando escribimos en una base quiral, aquí ya como una suma donde Chi es la quiralidad, ahora vemos una forma mucho más familiar para nosotros que trabajamos con partículas, que es simplemente un lagrangiano de un fermión relativista con una masa. Y ya no hay matrices raras involucradas. Pero para cada valor de quiralidad, esta masa toma valores distintos. Entonces, para una de ellas es una suma de los parámetros que yo tengo en el lagrangiano y para la otra es una diferencia de los parámetros que yo tengo en el lagrangiano. ¿Qué significa eso? Que esos mis dos pares de cones de Dirac se abren, porque si se recuerdan, siempre abren cuando hay masa, pero en uno la masa es más grande que la otra. Entonces, tengo una apertura mayor en uno de los pares de conos y una menor en uno de los pares de conos. Justo lo que quiero aquí es poner un potencial químico de forma a tomar en cuenta uno de los pares y a dejar el otro de fuera. Eso yo puedo controlar teóricamente a través de este parámetro. Y lo que encontramos cuando calculamos corrientes es que si se encuentra una corriente en la dirección de campo magnético, utilizamos aquí el formalismo de Schwinger, para los que están también familiarizados con eso, y encontramos una corriente en la dirección de campo magnético, que es exactamente lo que sucede en el efecto quiral magnético, y que tiene características, calculando la densidad de número y la corriente, encontramos una relación idéntica a la que encuentran en el efecto quiral magnético de partículas. El de plasma de quarks-gluones tiene una relación idéntica a esa, y también este cálculo hicimos a temperatura finita y verificamos que para campos fuertes este efecto se hace independiente de temperatura. Todas esas tres características son del efecto quiral magnético. Entonces, si consideramos el sistema tridimensional, sí encontramos el efecto, ¿no? La otra manera es pensar en un efecto, pensar que el sistema es estrictamente bidimensional. Eso significa aplicar la teoría de grupos pertinente a esta situación. Aquí utilizamos un formalismo que se llama pseudo o reduced QED, Quantum Electrodynamics, que básicamente es una teoría de campos de dimensiones mixtas, porque aunque los fermiones estén restrictos al plano, los campos externos no están. Entonces los campos externos siempre van a estar en 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y entonces hay como técnicas para manejar esta cuestión de las dimensiones distintas. No voy a entrar en detalle. Esta es la acción, tiene un término raro asociado a los campos de norma aquí, pero ese es el resultado de esta proyección de los campos de norma en el plano. Y de ahí utilizamos un formalismo de respuesta lineal. Básicamente se asume que bajo la influencia de un elemento externo, el sistema tiene una respuesta que es proporcional linealmente a esta influencia externa. Eso es ampliamente utilizado en materia condensada para ese tipo de fenómenos de transporte. Aquí le dimos el nombre de Parity Magnetic Effect porque es basado en la anomalía de paridad en lugar de la anomalía quiral. Y básicamente, sin entrar mucho en detalles, queremos calcular una conductividad. Ahí hay todo un formalismo que me dice que la conductividad es proporcional a ese diagrama de Feynman, que para los que lo conocen es el tensor de polarización. Entonces, básicamente tenemos que calcular un tensor de polarización en esta teoría de dimensiones mixtas. Tuvimos aquí bastante tiempo estudiando propiedades formales de esta teoría, ¿no? Entonces tuvimos que demostrar que teoremas eran válidos, teoremas conocidos para sistemas
bidimensionales también eran válidos en el caso que la teoría es de dimensión mixta. Mostramos que la teoría también es invariante de escala, pero saltando esos pasos teóricos, que aquí sería muy aburrido hablar, lo que llegamos fue un resultado muy distinto a lo que habíamos llegado considerando el sistema tridimensional. Lo que llegamos es que solo con un campo magnético, hay cuestiones técnicas que hacen con que solo un campo magnético no sea suficiente para generar la corriente que estoy buscando. Entonces, sin embargo, si aplico un campo eléctrico, ahí sí encuentro una corriente interesante, ¿no? Entonces, cuando aplico un campo eléctrico, sí encuentro una conductividad que tiene esta forma. Esta forma, bueno, esa es una teta de Heaviside. Entonces, estos números son enteros y asumen el valor 0 o 1, todo lo que está aquí, ¿no? Entonces puede ser o 1 menos 1, que es 0, o 0 menos 0, que es 0, o, bueno, 1 menos 0. Entonces, todo lo que está en este paréntesis puede ser o 0, o 2, si se está sumando, o 1, si solo uno está si solo se toma en cuenta 1. Lo que quiero decir es que es un entero, ¿no? Y lo que está aquí afuera es el cuanta de corriente típico de un efecto Hall. Entonces, buscando un análogo del efecto quiral magnético, si tratamos el sistema como estrictamente bidimensional, no lo encontramos, pero encontramos otra cosa que también es interesante, que es un efecto Hall. Bueno, ese es el cuanta del efecto Hall entre 2, porque en el efecto Hall cuántico, en lugar de estar entre 4pi, aquí es 2pi. Entonces vemos que aquí es como la mitad, entonces un efecto Hall fraccionario, y estamos tratando de un número de Chern, por lo tanto, ¿qué es? El número de Chern es como el Q es algo similar al Q de esta ecuación de los gluones topológicos. Es un número, una etiqueta topológica que puedes asociar a tu sistema. Entonces, tenemos mitad, es un número de Chern fraccionario, que es algo incomún, pero se ha visto antes justo en esos sistemas con efecto Hall. Y es una corriente topológicamente protegida, cosa que la corriente del efecto quiral magnético en materiales no es topológicamente protegida. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de ser topológicamente protegida es que si tienes impurezas en tu sistema, esas impurezas no cambian en nada tu corriente. Tienes que cambiar el sistema muchísimo hasta que deje de ser ese sistema y que se convierta en otro para que tu corriente sea alterada. Entonces es una corriente muy robusta, ¿no? Bueno, creo que tengo 3 minutos porque empezamos 5 minutos después. Adelante. Bueno, entonces buscando, entonces pues nosotros somos teóricos ¿no? Hacemos teoría de campos para estudiar cromodinámica cuántica y todo, y ahí llegamos, bueno, tenemos un resultado teórico, ¿qué hacemos con eso? ¿Es real o es, ¿no? Nuestra imaginación teórica aquí? Entonces buscamos gente de materia condensada que hace simulaciones de materiales reales a ver qué se podía hacer con el resultado que tenemos, ¿no? Y entonces aquí la tarea es asociar estos elementos que introducimos en el lagrangiano a características físicas reales. Entonces vimos que uno de los términos, si tengo una simetría de sublattice rota, corresponde a uno de los términos que estoy buscando. Y el otro, hay situaciones como, por ejemplo, si yo tengo un acoplamiento spin-órbita
que no sucede en el grafeno. Entonces, y eso tampoco, ¿no? Entonces, el grafeno no me sirve. Pero hay otros materiales hexagonales que exhiben spin órbita y esta simetría de sublátice rota. Bueno, sí. Y entonces estamos en contacto con ellos. Al mismo tiempo, en paralelo, estamos trabajando con colegas de Morelia para checar si podemos simular una de estas interacciones o masas, si me permiten llamar así, a través de interacciones con campos externos, ¿no? Porque eso es algo que si también tratamos como solo bidimensional, el sistema no sucede nada. Pero como estamos con esta teoría mixta de dimensiones mixtas, donde los campos externos sí están en 3 dimensiones, nuestros resultados preliminares nos muestran que sí se puede. Entonces, en ese momento estamos siguiendo 2 avenidas. Una es buscar materiales que ya carguen intrínsecamente las características que estamos buscando, y otra es, con los colegas de Morelia, buscar si podemos simular eso a través de interacciones con campos externos. Bueno, aquí son entonces colegas aquí de São Paulo y de Campinas, que es la Unicamp es una universidad en Campinas, está aquí a 1h30 de São Paulo. Están haciendo simulaciones ab initio, o sea, de primeros principios, tomando de bancos de materiales, los que pueden tener las características que estamos buscando, y encontramos algunos, entonces tenemos algunos candidatos, y lo que sigue es hacer simulaciones de corriente eléctrica para ver, ¿no? Como quedamos con eso de que, bueno, si los consideramos tridimensionales, encontramos efecto quiral magnético, si los consideramos bidimensionales, encontramos un efecto Hall interesante. Nomás mencionar que el efecto Hall que encontramos es intrínseco, o sea, si esos materiales tienen las características que buscamos, distinto de un efecto Hall usual, no necesitamos campo magnético para activarlo. Sí necesitamos el campo eléctrico, como les platiqué, pero ya no, en este segundo caso, el campo magnético ya no es necesario. Entonces, la aplicación tecnológica de algo que tiene una conductividad de Hall intrínseca también es bastante amplia. Entonces, eso para algo que no esperábamos, sí va teniendo, ¿no? Se abrió una avenida para investigar esos materiales. Bueno, las simulaciones están en curso y esperamos tener resultados ese semestre. Bueno, aquí es algo también técnico, no es tan importante, solo que también siguiendo la analogía pudimos desarrollar un formalismo muy similar a lo que utilizan en el efecto quiral magnético de quarks. Eso es para reforzar que lo que estamos encontrando en el caso tridimensional sí es bastante análogo. Y es eso, entonces el efecto quiral magnético es un efecto de transporte anómalo, ¿no? Tiene su origen en anomalías cuánticas que se supone que debería de estar ocurriendo en el plasma de quarks y gluones, pero que no hemos logrado observar experimentalmente. Las búsquedas siguen, más bien los análisis de datos siguen, a ver si todavía hay espacio, pero hasta ahora no se ha logrado. Sin embargo, en materiales se ha observado, son materiales tridimensionales con gran potencial de aplicación tecnológico, entonces hay muchos grupos que están invirtiendo en eso ahora. Y aunque el efecto quiral magnético mismo no sea posible en materiales bidimensionales, nosotros estamos buscando un análogo que se basa en la anomalía de paridad en lugar de la anomalía quiral, y nuestros resultados dependen mucho de cuál es la manera correcta
de modelar esos materiales. Esperamos que estas simulaciones nos den conclusión acerca de cuál de los dos procedimientos es el correcto. Ya colaboramos también, además aquí bueno, con colegas de México, de Chile, de Sao Paulo, Campinas y Bélgica, y recién se incorporó otro colega también de Bélgica, también de la Leuven, de la Católica de Leuven, y también es una persona con mucha experiencia en esas simulaciones de estabilidad de materiales. Y tanto en Bélgica como aquí en Brasil sería en la Universidad de Minas, hay laboratorios que permiten hacer el tipo de mediciones si eventualmente llegamos a ponerlo en shape, así como aclaramos cuestiones, si llegamos a observar eso en las simulaciones, tenemos laboratorios dispuestos a hacer la medición. Entonces, les agradezco la atención, les dejo aquí un agradecimiento a las agencias que nos financian y pues si tienen dudas, comentarios, sugerencias. Sí, claro. Muy bonita la plática, interesante, muy organizada realmente, y comprensible en muchas cosas que los que no manejamos estos temas apreciamos. Está levantando la mano Miguel Bastarrachea. Por favor, Miguel, adelante. Sí, gracias, Armando. Pues muchas gracias por la charla, Ana, y me gustó ver, ¿no? Cómo están llevando teoría cuántica de campos de cromodinámica a materiales bidimensionales. Y justo cuando hablaste de que habían otros materiales bidimensionales, pues yo me puse inmediatamente a pensar en estos metales de transición dicalcogénidos, ¿no? Los TMDC. Porque pues yo los estoy trabajando, pero en relación con interacción radiación-materia, ¿no? La formación de polaritones. Entonces, algo que no me quedó muy claro es que en el caso del grafeno, pues tú tienes esta dispersión lineal. Y en el caso de los TMDC, ¿cómo lograrías las condiciones para tener este efecto de conducción protegida? Esa es una pregunta. Y la otra es que en los TMDC lo que sucede es que cuando te vas a la monocapa, es cuando el semiconductor se vuelve de banda directa y entonces se pueden aprovechar las propiedades de interacción radiación-materia fácilmente para crear polaritones y hacer estos fluidos cuánticos de luz. Entonces sería como muy interesante, ¿no? O sea, pensar en hacer en aplicar estas ideas de cromodinámica cuántica, pero con híbridos de luz-materia. Entonces, si puedas comentar algo al respecto de cuál sería ahí el interplay entre, o sea, si necesitas que haya grosor, ¿no? O para tener este efecto, y hasta cuál sería el límite para poder tener como el efecto de banda directa de la monocapa, ¿no? Bueno, serían las preguntas. Sí, pues mira, no tengo todas las respuestas. Lo que hemos, porque de los TMDs apenas empezamos a explorar esa posibilidad, porque necesitamos esa estructura de masa que suena rara, que ponemos ahí. Básicamente lo que necesitamos es que haya rompimiento de la simetría de inversión temporal, lo que es algo que no es tan trivial de encontrar en materiales. Teóricamente, sí hemos visto que sí se podría encontrar en los TMDs, pero ahí lo que preguntas, ¿cómo conseguir esa estructura de bandas? ¿Te refieres a la dispersión lineal? A la dispersión. A la dispersión lineal. No, ahí no sé. No, es que no hay, ¿no? No sé qué tipo de TMD se podría lograr. Sí. Bueno, sí, como hubo una pregunta anteriormente, si abres el gap ya no es lineal. Pero lo que estamos, o sea, estos candidatos, y ahí les agradezco a los colegas que sí hacen simulaciones de estructura electrónica, tampoco son lineales, son como que lo más cercano, ¿no? a un punto de Dirac
que han logrado encontrar. Si eso va a ser suficiente o no, ahí las simulaciones de corriente, ¿no? De conductividad es lo que nos va a decir. Lo que sí tenemos ya y que me da, como que me entusiasma, es que sí hemos calculado para algunas de esas configuraciones el número de Chern. Y entonces, sí hay configuraciones donde se calcula el número de Chern en ese punto, que es nuestro candidato a Dirac, que no es exactamente Dirac, pero sería como un aproximado de punto de Dirac, no se cancela con el otro. Entonces, sí tenemos número de Chern diferente de 0 y tenemos 2 puntos de Dirac con número de Chern iguales, o sea que no se están cancelando, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero específicamente de los TMDs, no tenemos candidatos. Y si es posible, pues hasta donde yo conozco, todavía no. La otra pregunta que fue de la interacción con la radiación. Claro. Pues, con radiación. Ahí lo que yo te puedo decir es que la interacción es similar a lo que hicimos con la interacción con campo magnético. Eso se puede hacer. O sea, teóricamente nomás tienes que incluir aquí pues aquí estaría tu lagrangiano, el lagrangiano, bueno, si quieres grafeno, lo que sea, que no ese puro. Aquí en estas derivadas incluyes una interacción con un campo de norma y eso corresponde a interacciones con campos externos. O sea, la configuración que quieras, eso no es complicado, eso sí está bajo control. No más, o sea, si quieres qué tipo de campos, si quieres con frecuencia, o sea, dependiendo de espacio, con frecuencia, si quieres DC, AC, todo eso no es complicado poner. Nomás es introducir aquí el campo de norma como siempre lo hacemos, sí. Ok. Muchísimas gracias, Ana. No, a ti. Si quieres contarme más de los TMDs después, por favor. Claro. Sí, te envío un correo. Luis, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Ana, por la bonita charla. Dudas así rápidas, un poquito en los detalles. Cuando calculan el tensor de polarización y estabas hablando que estaban estas ideas de dimensiones mezcladas, en realidad, ¿en qué dimensión calculan a ese tensor? ¿En una dimensión 3? ¿3 más 1 o 2 más 1? En 2 más 1, porque lo que está dentro del tensor, lo que está aquí adentro del tensor son los fermiones. Y los fermiones, aunque los campos de norma están en 3 más 1, los fermiones están en 2 más 1. Lo que tuvimos que checar de que sea, porque entonces aquí podrás decir, bueno, entonces va a ser el mismo tensor de polarización de QE de 3. Lo que tuvimos que, y sí lo es, o sea, sí lo es, pero nos costó algo de trabajo mostrar que sí lo es, porque primero, que como escogimos trabajar con la fórmula de cubo, eso ya no para el tensor, pero sí tuvimos que mostrar que conductividad respecta a esa misma expresión como función de tensor de polarización en el caso de dimensiones mixtas. Entonces, eso es algo que tuvimos que hacer. Después, para decir que este tensor, porque lo que sucede es que solo un loop contribuye y las otras contribuciones no juegan aquí, son contribuciones que son cero. Ese es un teorema que es conocido como teorema de Coleman-Hill y que vale para la QE de 3. Pero no sabíamos si era válido también para esta teoría de dimensiones mixtas. Entonces tuvimos también un rato ahí para mostrar que ese teorema, validar el teorema para la QE de 3. Bueno, ya que tenemos eso, ¿no? El paving the road, entonces ahí sí
el cálculo es similar a lo de QED 3, pero teníamos que estar seguros que nomás podíamos ahí meter fermiones en 2 dimensiones y no preocuparnos con lo demás, y que ese es el único diagrama que contribuye. Entonces, este cálculo es es lindamente exacto, no es aproximación, porque los otros órdenes no contribuyen. Pero es eso, o sea, cuando pones los propagadores, pues sí, son propagadores de QED 3, normal, fermión, pero sin la tercera dimensión. Ya, y otra pregunta, esta es, creo entender que su acercamiento a entender estos sistemas fue querer describir sistemas bidimensionales. Creo que por ahí primero, o a largo plazo era la idea, ¿no? Pero también aquí entra la idea del desarrollo tecnológico. ¿Hay alguna motivación detrás de pensar en materiales bidimensionales más que tridimensionales en sus estudios? ¿Hay algo más, digamos, que solo el gusto por 2 dimensiones? Sí, bueno, sí nos dimos cuenta que hay, ¿no? Claro que hace años cuando empezamos con eso no lo teníamos claro, pero justo lo que sucede en los materiales tridimensionales, y más allá de tri o bidimensional, piensa en trabajar con quiralidad o pseudoquiralidad. Eso es el punto principal de diferencia entre estos materiales de diferentes dimensiones. Entonces, la ventaja es que, o sea, Dima y estos están trabajando con tridimensional y con quiralidad. Sin embargo, en un material real hay, o sea, la dirección de las partículas cambia porque se están chocando con barreras todo el tiempo. Entonces, la quiralidad misma, tienes que agregar ahí en su cálculo un factor que describe esta dispersión de la quiralidad. Entonces, esto es algo que ellos tienen que manejar. Si estás pensando en pseudo y no tienen, o sea, eso significa que no tienen protección topológica, ¿no? Entonces, sí pueden encontrar un material muy eficiente, pero siempre van a tener ahí un problemita que manejar. Nosotros trabajando con pseudoquiralidad, si llegamos a ver que estas corrientes existen, entonces ya es una cantidad que es protegida topológicamente y que no tiene esta disipación de la pseudoquiralidad que ellos lo tienen, ¿no? Y eso sí es una gran ventaja. Entonces, por eso es que insistimos en ver si es posible aquí, porque es calitativamente diferente, ¿no? Por eso digo, no es nomás agregar un material más a la lista, sino que con la protección topológica sí puedes tener esta corriente no disipativa toda la vida. O sea, ahí sí como cumplí su papel, ¿no? Va que va. Bueno, muchas gracias, Ana. Manuel, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si nos puedas comentar, Ana, respecto a... Entiendo que en cromodinámica cuántica, como nos sucede también en electrodinámica, con algunas cantidades de momento angular como quiralidad y helicidad, a veces tenemos problemas de que sean dependientes de norma, y si son dependientes de norma, ¿cómo es que pueden ser observables? No sé si ese problema te sea familiar. De momento angular, no, dependiente de norma, no. Lo que aquí también tuvimos un trabajo para mostrar que no es dependiente de norma. Entonces, en estas teorías que estamos trabajando, todo es independiente de norma y no el resultado, puedes utilizar la norma que quieras, no hay problema. Lo que sí sucede y que sí podría llegar a ser un problema es que sí son teorías no locales. Entonces, esto es algo que en un principio puede generar una incomodidad.
Se muestra también que esas teorías, aunque sean no locales, ellas preservan causalidad y unitariedad. Entonces, consideramos que las propiedades básicas que necesitamos, o sea, invariancia de norma, causalidad, unitariedad, todo está bajo control. Pero Para sus observantes. ahí lo que dices de momento angular dependiente de norma, no soy familiar con esos sistemas. Muchas Pero gracias. no está sucediendo en nuestro... No, en su caso. O sea, sus observables no dependen de norma. No, porque lo Que debe checamos. ser, claro. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo tengo una pequeña duda, espero que no sea tonta. Cuando se producen cuando hay la corriente eléctrica, o sea, se produce la corriente de los iones estos, ¿no se crea un campo magnético también? En iones pesados. Sí. En iones pesados porque bueno. Sí, en los dos, porque meten un campo eléctrico, magnético, y se alinean o se forma una corriente eléctrica. Y entonces esto produce, yo creo a su vez, un campo magnético. Y tiene otro campo magnético también ahí. Y no hay interacción campo-campo ahí. Bueno, aquí deja ver si es... Porque decías que era la misma dirección de la corriente. La pregunta es en las colisiones de iones pesados o la corriente eléctrica que se genera. La corriente eléctrica. Aquí sí se genera un campo eléctrico y uno magnético, sí. Pero no, en los otros materiales que se genera una corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí. Sí se genera un campo eléctrico. De hecho, pusiste una ecuación tipo de resistencia, ¿no? De resistencia eléctrica, de ohms, una corriente de ohm. Y a su vez... Este es muy interesante y no es trivial de tratar porque, bueno, aquí en una primera aproximación ponemos el campo magnético y chao. Pero en otras situaciones donde, por ejemplo, cuando quiero, en materiales, ¿no? Cuando quiero poner un campo eléctrico paralelo a un campo magnético y donde también está sucediendo el efecto chiral magnético, hay una reacción, una back reaction, ¿no? Algo... ¿cómo se dice? Self-consistent, que uno afecta al otro y el otro al uno, y eso hay que resolverlo con simulaciones numéricas, y no es trivial. Pero lo que han encontrado justo de este tipo de simulaciones, donde pones el campo eléctrico magnético, generas la corriente genera una respuesta al campo externo, esta respuesta interactúa con el campo externo, que pasa a influenciar el sistema de una manera distinta y eso va como de manera interactiva, es que encuentran una especie de corriente chiral circular. Y eso sí está súper interesante. Okay. Bueno, pues... Pero sí hay que hacer numérico, ¿no? Después también me quedó la duda, bueno, no la duda, la impresión de los conitos cuando pasan la línea roja que tienes, eso ¿qué está significando? Ya hay una desigualdad, digamos, de masa o de... Más bien, la línea roja es mi nivel de Fermi. Ajá, Ese es algo que relativamente fácil se puede controlar en laboratorio. Entonces, si mi nivel de Fermi está en el gap, nada sucede. Si mi nivel de Fermi está ya en la banda de conducción, entonces sí, estos portadores de carga ya están jugando un papel. Aquí cuando tengo ambos gaps del mismo tamaño, cuando un cono entra en el juego, el otro también entra en el juego. Pero en esta situación donde ya tengo gaps distintos, cuando voy subiendo mi nivel de Fermi, y eso lo hago a través de campo eléctrico,
perpendicular al material y todo. Entonces lo que sucede es que un cono está entrando y el otro no. Entonces justo ese es nuestro parámetro de tuning, de que va a determinar, es nuestro control. Sí, es nuestro control, es justo esta línea roja que es el potencial químico. Sí, ok. Ok. Muchas gracias, Ana. Un aplauso para ti, de veras. Muchas gracias por todo, muy bonita, muy interesante. Sí, gracias a ustedes. Gracias por tu presencia. Y bueno, tengo aquí una constancia que después te hago llegar con, bueno, sea propiamente de tu colaboración, pero muy contento de que estés con nosotros. Ojalá otro día también se pueda. Más adelante. Ojalá se pueda presencial en un futuro próximo. Muchas gracias. Cuando vengas a México, claro que sí, con todo gusto. Está abierto esto para ti. Pues agradecemos la presencia de todos, ya algunos ya se fueron, pero los que quedamos, muchas gracias y nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias, Ana. Sí, que la pasen. ¿Qué horas son allá en Brasil? 5:30. 5:30. ¿Ya me viene la hora de la comida o de cena? No sé. Ya, aquí es casi cena, nosotros comemos temprano. Sí, bueno, pues provecho y provecho a todos. Acá es la comida. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, cuídense. Hasta el próximo viernes. Hasta Y luego. de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, le damos muchas gracias al haber asistido, bueno, darnos el seminario de hoy. Esperamos contar con su presencia en alguna otra ocasión y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fermín. Hasta luego.